Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. El día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios correspondientes a la unidad 4, cantidad de movimiento. En este día vamos a resolver problemas referentes a colisiones, ¿sí? Las colisiones son movimientos que se dan cuando dos partículas se consiguen, ¿sí? O cuando dos partículas, dos objetos van a venir, se van a encontrar y van a interaccionar entre sí, ¿sí? Y en esta interacción pueden pasar varias cosas, como que pueden haber conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento, o puede ser que la energía no se conserve a pesar de que se conserva la cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y la energía cinética es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces, una colisión, ¿qué es lo que representa? Representa el encuentro durante el que dos partículas se acercan una a la otra y estas interaccionan mediante fuerzas, ¿sí? Ahora, entre las colisiones podemos básicamente distinguir dos tipos de colisiones: colisiones elásticas y colisiones que son inelásticas. En una colisión o choques también se le conocen como choques elásticos y choques inelásticos. En una colisión elástica entre dos objetos, la energía cinética del sistema se va a conservar. ¿Qué quiere decir que se conserve? Que va a ser la misma antes y después de la colisión. Y asimismo se va a conservar su cantidad de movimiento. Y en una colisión inelástica, la energía total del sistema no se conserva. ¿Qué quiere decir que la energía cinética total del sistema no se conserva? Quiere decir que la energía cinética que yo tenga al inicio va a ser diferente de la energía cinética que voy a tener al final. Aunque la cantidad de movimiento del sistema se puede conservar. Se puede conservar la cantidad de movimiento del sistema sin que se conserve la cantidad de energía. Este sería el caso de la colisión inelástica. Entonces, básicamente distinguimos estos dos tipos de colisiones. Entonces, comencemos a resolver los ejercicios que tenemos. El primer ejercicio nos dice una bala de 10 gramos se dispara en un bloque de madera fijo de masa igual a 5 kilogramos. La bala se incrusta en el bloque. La rapidez de la combinación de la bala más la madera inmediatamente después de la colisión es 0.6 metros sobre segundos. Nos preguntan, ¿cuál fue la rapidez original de la bala? Entonces, aquí, ¿qué hacemos básicamente? Nosotros nos fijamos que vamos a tener dos objetos que van a interaccionar entre sí. Entonces vemos que lo importante es que ambos se van a mover juntos, generando una colisión perfectamente inelástica, y se van a mover con una rapidez de 0.60 metros sobre segundos. Entonces, inicialmente, nosotros tenemos una bala que tiene una masa, ¿sí? Y tenemos un bloque que va a estar fijo. Cuando nosotros planteamos nuestra conservación de la cantidad de movimiento, nosotros sabemos que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final de todo el sistema. Entonces, básicamente nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un bloque
acá, el cual nos dice si está colgado o no. Dice solamente un bloque, no dice si está colgado o si está en una superficie horizontal. Da igual. Viene una bala, impacta, se incrusta y hace que todo el sistema se mueva con una rapidez de 0.60 metros sobre segundo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nuestro análisis de la cantidad de movimiento que hay al inicio y nuestro análisis de la cantidad de movimiento que hay al final. Al inicio, ¿qué tenemos? La masa de la bala, ¿sí? Que la bala que se dispara, que va con una cierta velocidad inicial que no conocemos, es precisamente lo que necesitamos conocer, y tenemos la masa del bloque que dice que está fijo, entonces su velocidad es igual a 0. Entonces la cantidad de movimiento del bloque de madera es 0, porque masa por 0 es 0, ¿sí? Entonces, allí ya sabemos que al inicio solamente vamos a tener la cantidad de movimiento correspondiente a la bala. Y al final, ¿qué vamos a tener? Bueno, al final se está moviendo en conjunto el sistema completo. El bloque con la bala acá adentro se estará moviendo en este sentido. Entonces, la masa aquí, ¿cuál va a ser? La masa final, que es la masa del bloque, más la masa del bloque, más la masa de la bala, ¿sí? Y se van a mover con la velocidad final o la rapidez final, que es esta que tenemos acá. Chévere. Entonces, nosotros planteamos nuestra ecuación al inicio, es la masa de la bala por la velocidad que lleva la bala, que es la que nos interesa conocer, y al final es la masa en conjunto de ambas. Vean, acá tenemos 10 gramos, que sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad, igual a 5.01 kilogramos. Vean, 10 gramos es 0.01 kilogramos, más 5 kilogramos da 5.01 kilogramos, multiplicado por 0.60 metros sobre segundos. De acá nos queda simplemente agarrar esto que está acá, multiplicando a la velocidad y pasarlo a dividir, ¿sí? Es un simple despeje lo que tenemos que hacer. Entonces eso nos quedaría que la velocidad va a ser igual a 5.01 kilogramos, que multiplica a 0.60 metros sobre segundo, dividido para 10 por 10 a la menos 3 kilogramos. Acá kilogramos se va a quedar eliminar o a cancelar con los kilogramos y nos va a quedar metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Y nos daría una velocidad de 301 metros sobre segundo aproximadamente. Entonces vean, la bala llevaba una velocidad de 301 metros sobre segundo. Resolvamos ahora este segundo ejercicio. Nos dice un vagón de ferrocarril de 2.5 kilogramos, bueno, 2.5 por 10 a la 4 kilogramos, perdón, de masa, se mueve con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Choca y se acopla con otros 3 vagones acoplados, cada uno de la misma masa que el vagón solo. Es decir, todos los vagones tienen la misma masa y se mueven en la misma dirección con una rapidez inicial de 2 metros sobre segundos. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la rapidez de los 4 vagones inmediatamente después de la colisión? Entonces, cuando nos damos cuenta, hay un choque, se acoplan y los 3 vagones permanecen juntos. Esto es un choque perfectamente inelástico, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vemos? Viene un vagón con esta masa, ¿sí? 2.5 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 kilogramos, con una cierta rapidez, ¿sí? Digamos que viene un vagón
con una rapidez, y digamos que los otros 3 vagones van acá, 1, 2, 3, moviéndose con una rapidez 2 metros sobre segundos, y esto 4 metros sobre segundo. Entonces, si nosotros tomamos todo el sistema, ¿sí?, de los 3 vagones, digamos, este es el vagón 1, este es el 2, el 3 y el 4. Si nosotros tomamos todo el sistema, entonces este va a tener una cantidad de movimiento inicial y estos 3 van a tener una cantidad de movimiento inicial. Luego, cuando se acopla, ¿sí?, se acopla acá, ya no va a estar más acá, se van a mover todos juntos con una misma velocidad y allí van a tener una cantidad de movimiento final. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, planteamos nuestro problema a través de la conservación de la cantidad de movimiento, sabiendo que la cantidad de movimiento al inicio de todo el sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento al final de todo el sistema. Entonces, la primera pregunta, bueno, es la única que hay. ¿Cuál es la rapidez de los 4 vagones inmediatamente después? Bueno, planteamos conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Entonces, la masa por la velocidad 1 inicial, velocidad 1 corresponde al vagón número 1, más 3 veces la masa por la velocidad 2 inicial, ¿sí? La velocidad 1 inicial es la masa de este vagón, que se mueve a 4 metros sobre segundos al cuadrado, perdón, a 4 metros sobre segundos, y estos 3 vagones que se mueven a una rapidez de 2 metros sobre segundo, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimientos al final. ¿Qué nos queda al final? Nos va a quedar los 4 vagones que tienen la misma masa moviéndose en conjunto, ¿sí? Y si se mueven en conjunto van a tener la misma velocidad, o la misma, bueno, sí, la misma velocidad, la misma rapidez. Entonces, acá, como los 4 tienen la misma masa, simplemente multiplica 4 por m, donde m es 2.5 por 10 a la 4 kilogramos. Ahora, simplemente resolvemos para la velocidad final, agarramos este 4m, lo pasamos a dividir acá, 4m, y lo quitamos de aquí. Sí, nos quedaría simplemente la velocidad. Ahora, resolvamos. Aquí vemos que tenemos masa, 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 todos los términos tienen masa, entonces lo podemos cancelar y nos va a quedar solamente los términos correspondientes a las velocidades. De aquí tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad del vagón 1 inicial más 3 veces la velocidad de el conjunto de vagones, ¿sí?, inicial dividido para 4. Y al sustituir tenemos la velocidad 1, que es 4 metros sobre segundo, más 3 veces la velocidad 2, que es inicial, que es 2 metros sobre segundos. ¿Sí? Nos quedan 4 más 3 por 2, 6, 10, 10 dividido para 4, nos da una velocidad final de 2.5 metros sobre segundos. La parte B nos piden cuánta energía se transforma en energía interna en la colisión. ¿Sí? Vean que acá, cuando chocan, dice, chocan los con 3 vagones acoplados, cada uno en la misma masa que el vagón solo, y se mueven en la misma dirección con una rapidez. Como quedan acoplados, es un choque perfectamente inelástico, y allí en el choque perfectamente inelástico se puede haber pérdida de energía, ¿sí? Allí la energía cinética va a cambiar, no va a ser la misma. Déjame borrar todo esto, ¿sí? Aquí me faltó copiar esto, lo voy a copiar de una vez. Listo, aquí me había faltado colocar la pregunta en el ejercicio. Entonces, ¿cuánta energía se transforma en energía interna en la colisión? Es decir, la energía cinética que se pierde
en realidad no se pierde, no se destruye, ¿sí? Ni desaparece, sino que se forma o que se transforma en energía interna en la colisión. Nosotros sabemos que el cambio en la energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y eso va a ser igual a un medio de la masa. En este caso, al final se mueven los cuatro vagones en conjuntos a la misma rapidez. Entonces sería un medio de 4 masa por la rapidez final elevada al cuadrado. Y ahora tenemos que restar la rapidez inicial. Pero perdón, la energía cinética inicial. Pero ¿cuánto vale la energía cinética inicial? Bueno, es la energía cinética que tiene el vagón 1 más la energía cinética de estos tres vagones que se encuentran acoplados. Entonces, menos un medio de la masa por la velocidad del vagón que viene solo acá, por la rapidez, la masa por la rapidez del vagón 1, el que se encuentra solo elevado al cuadrado, más un medio de la masa de estos tres vagones que se encuentran acoplados por la velocidad con la que se están moviendo ellos. ¿Sí? Entonces acá resolvemos. Aquí nos queda, sacamos factor común, la masa, ¿sí? Aquí va a quedar 4 entre 2, 2, ¿sí? Sacamos factor común, la masa, y nos quedaría la masa multiplicada por las velocidades. Entonces, haciendo las cuentas, esto es 2.5 por 10 a la 4 kilogramos de masa, ¿sí? Todos tienen la misma masa, por eso es posible sacar factor común la masa, que multiplica a esta velocidad que tenemos acá, 2.5 elevado al cuadrado, eso da 6.25, multiplicada por el 2 que queda acá, 4 entre 2 es 2, 2 por 6.25 da 12.5 metros sobre segundos. Acá nos queda la velocidad 1, que es 4 elevado al cuadrado, 4 por 4 es 16, 16 entre 2, 8 metros sobre segundo. Y acá nos queda 2 elevado al cuadrado, es 4, 4 multiplicado por 3 es 12, y 12 dividido para 2 es 6 metros sobre segundos. Entonces, cuando vemos la diferencia de energía cinética que hay en el inicio y en el final es igual a menos 3.75 joules. Es decir, esta cantidad de energía, la diferencia de energía que hay entre la energía inicial, ¿sí? Que tenemos más, por eso queda negativo, se transforma en energía interna de el sistema de vagones, ¿sí? Vean. Cuando tomamos aquí el delta K, que es el cambio en la energía cinética, si la energía se conserva, este cambio tendría que dar igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía cinética al final fuese igual a la energía cinética inicial, entonces 1 menos 1 sería 0. Básicamente eso, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, si ambas son iguales, sería igual a 0. Entonces, como nos da que no son iguales, ¿sí? Entonces parte de la energía cinética se ha transformado en energía interna del sistema, y eso viene dado acá por este signo, ¿sí? Si de alguna manera el sistema adquiere energía de otra fuente, ¿sí? Y la energía cinética al final es mayor que la energía cinética al inicio, este término fuese un término positivo. Entonces, si cede energía el sistema, es negativo, y si adquiere energía el sistema, es positivo, ¿sí? Entonces, continuemos con un nuevo ejercicio. Aquí tenemos ahora, a ver, una niña que se mueve sobre una tabla.
Dice, una niña de 45 kilogramos está de pie sobre una tabla que tiene una masa de 150 kilos. La tabla está originalmente en reposo. Es libre de deslizarse sobre un lago congelado que constituye una superficie de soporte plana y sin fricción. La niña comienza a caminar a lo largo de la tabla con una velocidad constante de 1.5 metros sobre segundo en relación con la tabla. A. ¿Cuál es la velocidad en relación con la superficie del hielo? Y B. ¿Cuál es la velocidad de la tabla en relación con la superficie de hielo? ¿Sí? Entonces, ¿qué analizamos acá? Inicialmente tenemos, vean, tenemos una tabla y una niña que está sobre esa tabla, ¿sí? La tabla está en una superficie horizontal sin fricción, inicialmente en reposo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la niña comienza a caminar sobre la tabla, ¿qué va a pasar? Comienza a dar paso y ella va a tener, si ella se ve con respecto a la tabla, solamente con respecto a la tabla, ella va a tener una velocidad, que es esta tabla, esta velocidad que tenemos acá con respecto a la tabla. Pero cuando ella comienza a caminar, como aquí no hay fricción, entonces debido al choque que se genera acá, esto va a hacer que se produzca un movimiento de la tabla. ¿Sí? ¿Cómo se va a mover la tabla? Si la niña está caminando en esta dirección, entonces el movimiento de la tabla va a ser en esta dirección que tenemos acá. ¿Sí? Y vamos a tener la velocidad de la niña con respecto a la tabla, que es 1.5 metros sobre segundo, y podemos ver cuánto vale la velocidad de la niña con respecto a la superficie de hielo. Y también la rapidez con que se mueve la tabla con respecto a la superficie de hielo. ¿Sí? La tabla se mueve básicamente porque como no hay fricción, entonces no hay nada que haga que se quede, por decirlo de alguna forma, anclada a la tierra, ¿sí? Agarrada a la tierra. Entonces, ¿qué planteamos acá? Para ambos casos sucede lo mismo. Vamos a tomar la velocidad de la niña como B sub n y la velocidad de la tabla como B sub t. Aquí está descrita en otra forma porque conseguí el dibujo en inglés, pero este es B de la niña, B de la tabla, velocidad de la niña, velocidad de la tabla y la velocidad de la niña con respecto a la tabla. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la velocidad de la niña con respecto a la tabla menos la velocidad de la tabla va a ser 1.5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la niña con respecto a la tabla. ¿Por qué? Porque cuando ella comienza a moverse, la tabla se va a mover. Entonces, su movimiento visto desde fuera de la tabla, nosotros vamos a ver que se está moviendo la tabla y que la niña a la vez se mueve en la tabla. Como la velocidad de la tabla es contraria, la dirección de la velocidad de la tabla es contraria a la dirección de la niña, entonces vamos a restar la velocidad de la niña que se mueve en este sentido, menos la velocidad con que se mueve la tabla en este sentido, y eso va a ser igual a 1.5 metros sobre segundos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Decimos que la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, la cantidad de movimiento de la niña más la cantidad de movimiento de la tabla tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque inicialmente la tabla estaba en reposo, ¿sí? ¿Sí? Inicialmente, vean, la niña está parada de pie sobre la tabla y la tabla está en reposo. Inicialmente, la cantidad de movimiento es 0.
¿sí? Porque no hay velocidad. Y al final vamos a tener una cantidad de movimiento de todo el sistema, que es la cantidad de movimiento de la niña más la cantidad de movimiento de la tabla. Entonces, de acá tenemos 4.5 kilogramos, que es, perdón, aquí no es 4.5, es 45. Perdón, voy a acomodar acá. Listo, aquí tenemos, ok, teníamos la velocidad de la niña menos la velocidad de la tabla, me da la velocidad de la niña con respecto a la tabla, ¿sí? Y la conservación de movimiento, al inicio están todos en reposo, su cantidad de movimiento al inicio es 0, y al final van a tener movimiento, pero la cantidad tiene que conservarse, es decir, la suma de estas dos cantidades de movimiento tiene que ser igual a 0. Acá tenemos, que era donde tenía el error, había colocado 4.5, pero es 45, ¿sí? La masa de la niña, 45 kilogramos por la velocidad de la niña, más la masa de la tabla, 150 kilogramos por la velocidad de la tabla, igual a 0. Despejamos una de las dos velocidades. Inicialmente nos piden cuál es la velocidad en relación con la superficie del hielo, ¿sí? En ambos casos. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es su velocidad? La velocidad de la niña en relación con la superficie del hielo. Y B, ¿cuál es la velocidad de la tabla en relación con la superficie del hielo? Entonces, como tenemos que calcular las dos y no conocemos ninguna de las dos, lo que hacemos es colocar una en función de la otra. Y como acá tenemos, vean, tenemos una ecuación que podemos nombrar 1 y aquí tenemos una ecuación que podemos nombrar 2. Acá, cuando despejamos la velocidad de la niña con respecto a la tabla, pudimos haber despejado la velocidad de la tabla, daba igual, ¿sí? Ustedes hagan como mejor les parezca y se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. Entonces, la velocidad de la niña es igual a menos 150 kilogramos, ¿sí? Esto pasa al otro lado, negativo, sobre 45 kilogramos multiplicado por la velocidad de la tabla. 150 por la velocidad de la tabla, pasamos a dividir el 45. Al sustituir este valor de Bn, lo sustituimos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos 150 kilogramos sobre 45 kilogramos por la velocidad de la tabla, menos la velocidad de la tabla. Vean, ya aquí se redujo todo a la misma incógnita, ¿sí? Así que ya podemos resolver el problema. Igual a 1.5 metros sobre segundo. Acá nos queda 150 sobre 45, nos da 3.33, negativo con este negativo que tenemos acá, velocidad de la tabla menos la velocidad de la tabla igual a 1.5. De acá podemos sacar factor común, la velocidad de la tabla, nos quedaría menos la velocidad de la tabla por, dejamos el menos afuera, sacamos factor común tanto BT como menos, y nos quedaría 3.33 más 1, que queda de acá. Acá nos queda 1, acá nos queda 3.33 positivo porque el menos lo estamos sacando, ¿sí? Cuando este menos lo introducimos acá, queda menos y aquí queda menos, ¿sí? Así que no hay problema. Entonces, de acá tomamos esto y lo pasamos a dividir y dejamos solamente la velocidad de la tabla, también cambiamos, nos llevamos el signo, 3.33 más 1 es 4.33, que pasamos a dividir y dejamos la velocidad de la tabla sola, incluso nos llevamos el signo menos también para este otro lado. Nos queda 1.5 metros sobre segundo sobre menos 4.33, ¿sí? Y eso nos da una velocidad de la tabla de menos 0.346 metros sobre segundos. Ahora, este valor lo puedo sustituir en la ecuación inicial que teníamos, ¿sí? Para conseguir la velocidad de la niña. Velocidad de la niña menos la velocidad de la tabla, queda velocidad de la niña menos la velocidad de la tabla, lleva otro menos 0.346
346 metros sobre segundos. Aquí queda menos con menos más. Va a pasar al otro lado. ¿Sí? 1.5 metros sobre segundo menos 0.346 metros sobre segundos. Entonces la niña va a tener una velocidad de 1.15 aproximadamente metros sobre segundo. ¿Sí ven? Si sumamos estas dos, nos da el 1.5 metros sobre segundo que tenemos acá. Y bueno, chicos, eso es todo por esta clase. En la siguiente clase vamos a seguir resolviendo ejercicios correspondientes a colisiones. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que me encuentro a su completa disposición para aclarar cualquier duda que ustedes tengan, tanto de la parte conceptual como de los ejercicios prácticos. Solo tienen que contactarme y agendamos una cita para agendamos una tutoría y les aclaro cualquier pregunta, cualquier duda que a ustedes le hayan quedado. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.